Bueno, primero saludarles, confesarles que estoy muy feliz y alegre de estar acá con ustedes, con muchas personas queridas que se encuentran acá ahora por varias razones y por varios compartir, así que eso me agrada muchísimo. Como les decía, vamos ahora a cambiar totalmente de ámbito de aplicación, nos ocuparemos de artes visuales. Y en realidad a mí lo que me interesa mucho es reflexionar con ustedes sobre un fenómeno que podemos pensar enmarcado en aquel que he definido, obviamente parafraseando el título de una obra muy famosa de Benjamin, la obra de arte en la época de la escasez digital. Ahora vamos a entender por qué la escasez digital. El fenómeno que me interesa trabajar aquí ahora con ustedes es el fenómeno de los NFT. Non-fungible token, token no fungible, creo que se diga acá, ¿me confirman? Bien. Es un fenómeno muy reciente que tiene distintas características que como, digamos, preámbulo a mi análisis más semiótico me gustaría compartir con ustedes. Antes que nada, este fenómeno de los NFT parece contaminar un horizonte que hasta hoy garantizaba lo digital, la desmaterialización de lo digital, que es el valor de lo digital como siempre mutable, no unívoco. En vez, justamente, este tipo de fenómeno viene a restar esas características que hasta hoy conocíamos, es decir, construye verdaderos archivos inmutables e unívocos gracias a una codificación que es la de un smart contract, un archivo digital y que lo vuelve entonces único e irrepetible. Una verdadera novedad por lo que nos estaba acostumbrando lo digital, la desmaterialización de lo digital, y que de alguna forma pero replica ciertas operaciones que seguramente todas las personas que estamos aquí presentes recordaremos, como Emule, que distribuían, ¿no?, un mismo archivo en distintos servidores para que se descentralizara la información. Así es como se garantiza la univocidad del archivo, está desplazado en distintos servidores, pero a diferencia de Emule y de esa promesa, digamos, open source y de apertura que al comienzo de los años 2000 había hecho del Internet 2.0 una promesa justamente de un cambio enunciativo, estos servidores son poderosísimas máquinas que también tienen un gasto energético muy fuerte. Es decir, el mismo tipo de contrato digital que se le asigna a los tokens de las criptovalutas y que para poder garantizar justamente ese valor, ¿no?, que es un tema que para la semiótica es muy importante ya desde sus propios padres fundadores, tiene un dispendio energético, ¿no? Antes pues, se podía pensar en relación con el dispendio de plata, oro, que podía mantener ciertos bancos centrales y gracias a eso se podía pensar un valor para las valutas, para las monedas. Bueno, hoy en día en vez el valor, ¿no?, es un valor energético que, por ejemplo, recordarán, hace muy pocos meses hubo una crisis en Kazajistán y justamente esa crisis estaba vinculada con el dispendio energético de estos servidores. Obviamente, esto no puede que contribuir a la construcción de una enunciación, podríamos decir en términos semióticos, fuertemente especulativa. Seguramente la mayoría de ustedes recordarán el advenimiento de estos NFT en relación con una obra que en marzo de 2021 la casa de Agatha Christie, martilló, se dice en este caso, martilló subastó por $60 millones y es esta obra de Beeple. Beeple en realidad es un artista digital ya bastante conocido y es una obra tercera, digamos, en orden de valor y siguiente solamente a Rabbit de Jeff Koons o Portrait of an Artist de David Hockney. O sea, estas tres son las tres obras más caras, según las astas, al mundo hoy en día. Unos $80 millones para Jeff Koons, 79, si no me equivoco, para David Hockney y luego 69 millones para Beeple.
Entonces, obvio... Sí, sí. De hecho, el fenómeno yo creo que se hizo famoso justamente también para este carácter especulativo. Y un poco desde esta reflexión sobre la especulación enunciativa surge, a mi manera de ver, una pregunta exquisitamente semiótica, que es pensar si estos tipos de, llamémoslo por el momento utilizando un término un poco híbrido ahí también, lenguaje, traen algún tipo de cambiamiento, innovación, esa va a ser un poco mi línea de lectura para pensar el fenómeno, en el mundo del arte o menos. De hecho, les propongo reflexionar sobre un género, que es un género que, bueno, en el arte occidental está presente, como también nos dijo hoy en la mañana, hace una horita máximo, ¿no? Un género que podríamos hacer resalir incluso a Plinio el Viejo, ¿no? Y a un problema de la relación entre la reproducción del rostro, la memoria de una identidad, la construcción de una, ¿cómo decir?, de una narrativa personal. Entonces vamos a ver un retrato. Vamos a empezar por ahí, que es este right click en Save as Guy, ovvero clic derecho y guardar como tipo, ¿no? como joven, que es este NFT que les contaré. A mí, por alguna razón, me gusta mucho, y ahora vamos a ver un poco por qué, y que fue promocionado por su autor, que es Xcopy, que es bastante conocido en este ámbito de arte digital. Igual ahora también vamos a discutir un poco de esta etiqueta, y que justamente lo lanza diciendo, esto es 1/1, que es una verdadera novedad. O sea, yo obviamente acá tengo una reproducción del archivo, ¿no? Es un GIF en loop, etcétera, etcétera. La paleta de colores más o menos es la que también diseñó su propio autor, pero la grande diferencia es que yo tengo una reproducción, ¿no? En mi pantalla está una reproducción de ese archivo y no el contrato digital que garantiza que ese archivo es exactamente mío. O sea, ese es el discrimen. Y es un NFT que fue vendido en diciembre por casi $7 millones. Ahora, estamos acá, ¿no? Sin embargo, si solo lo miramos, acá hay muchas personas que se han ocupado de retrato en el ámbito, ¿no?, de la historia del arte, veo Marita, y podríamos decir que hay ciertas formas que se vuelven a reproponer, tal y como hace siglos en este tipo de género. Es decir, una relación dialéctica entre la figura y el fondo, una figura que se sitúa al centro y la adquisición, digamos, de una pose. Mona Lisa es lo mismo, right click en Save as Guy es lo mismo. Al menos a nivel de formato podemos decir, bueno, acá hay algo que se repite. Sin embargo, frente a estos fenómenos, digo, más allá del rumor mediático que pueden obtener por las despropositadas cifras, ¿no?, por los despropositados montos de millones de dólares que circulan, creo que la semiótica nos da unas ciertas herramientas para poder interrogar estos objetos de estudio con una cierta conciencia. Porque, bueno, para nuestra disciplina, el nivel de la sustancia de expresión de cada obra, que en este caso es lo digital, en su fórmula inconmutable, escasa, porque no es disponible para todo el mundo, ¿no?, es portador de un discurso que interactúa temáticamente con el nivel de contenido. Y ahí se pueden entonces contaminar las prácticas de producción y uso, un poco como nos presentó ahora José Luis. Entonces, quiero reflexionar sobre el género de retrato en la época de la escasez digital, con el fenómeno de los NFT, pensando cuáles son las interacciones, si es que la hay, de la escasez digital en las obras tokenizadas, ¿no?, en las obras que adquieren este contrato que las vuelve únicas y repetibles. Porque mi pregunta, al final y al cabo, es cuáles son las interacciones de la escasez digital en el retrato, en tanto, esto es desde hace siglos, operación de interfaz de vuelta a través de una externalización plástica de una forma rostro. O sea, dado ese formato genérico, pasa algo si ese formato está hecho a través de un smart contract que garantiza la
garantiza la univocidad de un NFT. Bueno, para analizar voy a, ¿cómo decir?, a creer verdaderamente la fuerza de la ética en la que también creía Benjamin y trabajar a partir de dos obras muy distintas entre ellas. Esta, que es una fotografía muy conocida de Man Ray, ¿no?, que retrae a Gertrude Stein, en realidad posando frente de un dipinto, de un cuadro, un retrato que hizo Picasso a la misma Gertrude Stein, y este segundo, que es un NFT. Tal vez algunos de ustedes habrán reconocido el sujeto que está representado en el segundo retrato. Es la modelo Emily Ratajkowski, quien en abril de este año empezó esta obra de arte conceptual, la podríamos definir. Es más, esta fue otra vez una obra subastada por Christie, y fue también Christie quien definió esta obra, una obra de arte conceptual, incluso enmarcándola en un discurso de los desarrollos que el arte conceptual trajo en el ámbito del movimiento feminista. Ahora vamos a ver cómo todo esto se puede tener junto. Entonces, este es el retrato. El retrato se llama Buying Myself Back, a Model for Redistribution. Ovvero, comprarme a mí misma un modelo o una modelo, ¿no?, para la redistribución. Y la obra fue anunciada en abril del año pasado por la misma Ratajkowski en Twitter, donde ella anuncia justamente: en un paso adelante hacia mi continuo esfuerzo para reclamar mi propio control de mi imagen, estoy emocionada en anunciar mi primera obra conceptual, ¿no?, tal y como Christie la había definida, a través, ¿no?, de este NFT titulado Buying Myself Back, a Model for Distribution. Incluso Ratajkowski, pocos meses antes, en septiembre del 2020, publica en una revista muy conocida de los Estados Unidos una primera intervención a carácter intelectual donde reflexiona sobre el valor de una imagen cuando el sujeto retraído, o sea, sobre el valor de un retrato cuando el sujeto retraído es una modelo. O sea, tiene un personaje con ese nivel de publicidad de su propia figura, algún derecho sobre las imágenes. Bueno, esto, por ejemplo, que ven esta línea larguísima de número, ese es el token, ese es el contrato, ¿no?, que está ahí guardado en el servidor para que se garantice que esa obra estará para siempre vinculada con quien la compra. Si analizamos este retrato con las herramientas, ¿no?, que nos provee, por ejemplo, la semiótica visual, vemos que inmediatamente acá estamos enfrente de una puesta en abismo, ¿no? Hay una mise en abîme. O sea, está la misma Emily Ratajkowski posando enfrente de un retrato que la retrae, ¿no? El retrato que la retrae, el retrato que está a sus espaldas, es en realidad una obra que fue expuesta en una muestra del título New Portraits de Richard Prince. Tal vez algunos de ustedes recordarán quién es, pero si no, ahora lo vamos a recordar. Quien hace un par de años organizó una serie de muestras en los Estados Unidos apropiándose de imágenes del feed de distintas modelos, personajes del show business, siempre femeninas. Entonces, apropiándose de imágenes de su propio feed de Instagram, pasándola, traduciéndola hacia la tela, entonces haciendo de esas imágenes un dipinto, luego las expone, pero, y ahí hay como la operación de apropiación o de remixing, podríamos pensar, publicando también los comentarios que el mismo Richard Prince había hecho en todas las fotografías. Entonces, se va construyendo, ¿no?, a través de esta propuesta un remix o un remaking, podríamos decir, de esas imágenes públicas presentes en el feed, y así
la obra de Prince, que es un fotógrafo que en realidad desde los años 70 trabaja poniendo en discusión el carácter de autorialidad de la fotografía. Recordarán, por ejemplo, él es el autor de la campaña de Marlboro muy, muy famosa con los Cowboys, pero en realidad, en ese caso también, él no fue el autor de las fotografías, sino que el autor fue otro fotógrafo y él se apropió de esas imágenes trabajándolas gráficamente y luego adueñándose de su propia distribución. En esta puesta en abismo, algo que podemos seguramente reconocer es aquel que yo les voy a proponer ahora de pensar, recuperando obviamente una categoría de Peirce, la de los hábitos faciales. O sea, la puesta en abismo no es solo la puesta en abismo visual, sino que hay también una verdadera performance, una verdadera puesta en escena, ¿no?, de esos hábitos faciales. Obviamente, ya sabemos, pero nunca sobra recordar a Peirce, ¿no? El hábito en términos pensianos no es la disposición para actuar, ¿no?, ni la disposición para reaccionar. Es, podríamos decir, la toma de un verdadero principio primordial del universo. O sea, el hábito de alguna forma es tanto objeto como sujeto, ¿no?, de quien lo actúa. Y aplicando la categoría de hábito dentro del retrato, ¿no?, como este género, y pensando en el hábito en tanto reproducción facial, acá ven la boca semiabierta, el pose de la mano, ¿no?, hay una verdadera reproducción de hábitos que podríamos pensar incluso en los términos de los hábitos que hacen el type, ¿no?, el tipo de rostro modela, de las que la misma Ratajkowski se apropia, ¿no?, se vuelve a adueñar, utilizando como, digamos, punto de partida de esa apropiación la fotografía robada por parte de Prince, ¿no? Esta es la operación en el mismo. Pero, y acá es donde la semiótica, yo creo, nos da unas cuantas herramientas para poder reflexionar con estos tipos de nuevos fenómenos, los hábitos que son también los hábitos musculares, ¿no?, de los esfuerzos musculares. Hay una cita muy linda de Peirce en ese sentido en los Collected Papers. Pueden también dar lugar a un cambio de hábito. O sea, la utilización y la performance, ¿no?, la pragmática de los hábitos también puede intervenir en los cambios de hábitos. Un poco como pareciese estar haciendo ahora Ratajkowski, apropiándose de sus propios movimientos faciales, de su propia máscara tipo de modelo. Entonces, en el retrato de Ratajkowski, cuyo NFT fue vendido por Christie's, la modelo realiza a través, ¿no?, del tipo, del concreto, ¿no?, del pose concreto, actualiza su propio retrato y vuelve de alguna forma a reapropiarse, ¿no?, y a redistribuir entonces su imagen. Y este rostro reproducido, que es parte del type del rostro de la modelo, incluso parece, como decir, invitarnos, ¿no?, a reflexionar sobre no solo el type facial, sino también sobre la puesta en escena de la máscara de la modelo, ¿no? Como decía también Máximo, nuestros rostros siempre están dispuestos a hacer máscaras. Y es, a mi manera de ver, es justamente una reflexión sobre los hábitos faciales, su apropiación y su redistribución, su propia pragmática, una de las claves interpretativas con las que nos podemos tal vez empezar a preguntar sobre las inflexiones, si es que la hay, de la escasez digital en la retratística NFT. Porque si van, aunque solo googleando retratos NFT, se darán cuenta que sigue siendo un formato muy importante incluso para estas producciones. Esta obviamente es la imagen que fue robada por Prince, ¿no?, y después puesta en su propia obra. Ma acá estábamos, ¿no? O sea, yo quería invitarles a hacer conmigo este viaje, un viaje dialéctico, obviamente, donde estas dos imágenes, y ahora ya viéndolas juntas, podrán imaginarse
cuáles son las reverberaciones entre estas dos ocurrencias. Y de alguna forma podríamos pensar que el retrato de Ratajkowski y el retrato de Gertrude Stein por Man Ray tienen un pathos formal común, ¿no? Una fórmula patémica, un diagrama expresivo común, que se desarrolla a través de los hábitos faciales y que a través de los montajes de estos hábitos faciales, según las diferentes temporalidades, a mi manera de ver, actualizan maneras distintas de pensar el rostro. Ahora vamos a analizar un poco el caso de Gertrude Stein y ahí llegaremos a las conclusiones. Acá también estamos enfrente de una puesta en abismo, que la misma Gertrude Stein relata como una operación muy laboriosa, muy fatigosa. Posó más de 8 veces, nunca Picasso estaba feliz del retrato que le estaba haciendo, hasta un cierto punto encontrarse Picasso con una máscara africana y ahí cancelar totalmente el dibujo, disculpen, que había hecho de Gertrude Stein y sustituir entonces una actualización del modelo de la máscara africana hacia el retrato, ¿no? Hacia la reproducción de Gertrude Stein. Y efectivamente luego en la fotografía de Man Ray, del dadaísta, lo que vemos es Gertrude Stein reproduciendo los hábitos faciales de la máscara africana. Pero, o sea, ¿cómo lo podemos decir? Hay ciertos hábitos como por ejemplo la mirada, ¿no?, a intensidad muy baja, que es muy distinta, por ejemplo, respecto de la de Ratajkowski, que nos miraba, ¿no?, derecho, casi invitándonos a pasar el marco. Ecco. Acá en vez hay una reproducción de estos otros hábitos faciales, escenificando una compostura enigmática, atemporal, ¿no?, del artefacto africano, y reproduciendo entonces un preciso hábito facial, que es esto, ¿no?, de la mirada fuera de campo, sin interpelar al observador. Y en esta puesta en abismo, nosotros también vamos a empezar a tener un rol muy distinto, porque hay una triangulación de miradas en la que quedamos totalmente excluidas. O sea, no estamos siendo parte de la representación, sino estamos invitados también a entrar diagonalmente, ¿no?, desde una periferia en nuestro nuevo puesta en perspectiva de mirada, en esta nueva puesta en perspectiva de miradas. Y en este espacio de perspectivas tensas se sitúa también la nuestra, ¿no?, que no puede dejar de acoger la presencia de la escritora en esta constante relación entre su máscara, o podríamos incluso decir su metamáscara. Entonces, vamos hacia las conclusiones. Sí, en la sombra, o sea, es cierto que hay una diferencia que se puede pensar en las dos obras, ¿no?, porque seguramente lo digital en su formato escaso y la fotografía analógica interaccionan a nivel del contenido y conforman una puesta en escena diferencial de la identidad, ¿no? Habíamos dicho, el retrato finalmente puede pensarse como una interfaz capaz de exteriorizar plásticamente una forma rostro. Entonces, en ambos casos asistimos a la ejecución de un imaginario identitario. Hay una doble máscara, pero hay una discrepancia fundamental. Si en el retrato de Emily Ratajkowski es la singularidad del type facial la que se reivindica y que es garantizada a través del certificado que permite el proceso de tokenización, ¿no?, o sea, el certificado que garantiza la propiedad del archivo, en el retrato de Gertrude Stein, en vez, es el token del show, podríamos decir, es la ocurrencia misma de esta escritora, figura fundamental de las vanguardias artísticas del siglo XX, que no puede ser atrapada, que Picasso tiene que dibujar varias veces, cancelándole, y al final encontrarla en un artefacto que venía de muy lejos, tanto temporalmente como espacialmente. Y es ese token, ¿no?, esa ocurrencia del show, digamos, garantizada por el certificado de presencia, como decía Barthes, de la fotografía, que hace la identidad.
Entonces, les quiero dejar con una última pregunta, y es la siguiente. La tipificación del yo, que parece garantizar la interacción del proceso de tokenización en el género del retrato, ¿contaminará nuestra percepción de la identidad como única y singular? Muchas gracias.